Hoy quiero hablarles de algo que el Señor ha estado poniendo mucho en nuestro corazón. Cuando uno habla aquí al frente de ustedes es porque Dios primero lo trabaja con el que lo habla y después lo transmite al resto de la iglesia, ¿sí? Quiero preguntarte, ¿cómo estás terminando este año? Hazte esta pregunta. La pastora Pati más o menos nos adentró el viernes en esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos fue? ¿Estás terminando en cansancio? ¿Estás terminando en depresión, en angustia, con falta de perdón, en amargura, en soledad? ¿Cómo estás terminando este año? Muchas veces, o en victoria, qué bueno, ¿verdad? Pero decía por ahí un hermano, lo que se ve no se pregunta. Entonces, ayer incluso también hablábamos sobre esta pregunta con los servidores y decíamos cómo vimos un movimiento muy drástico en la iglesia en donde decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con la iglesia que hace que este año esté terminando pues no como esperábamos? Porque tal vez lo vemos nosotros a manera general, pero tú en lo personal, ¿cómo lo estás terminando? ¿Cómo es que va tu vida? ¿Acaso estás tan motivado como lo estuviste al principio cuando inició? Eso pregúntatelo tú, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, ¿qué propósitos te hiciste para este año y no terminaste? Decía la pastora Pati el viernes, muchos nos proponemos a inicio de año empezar a leer la Biblia. Y sí, empezamos con Génesis y luego nos brincamos a Mateo y así nos la pasamos, pero a mediado de año se nos va o hasta antes, ¿verdad? Se nos va la emoción de leer la palabra y terminamos dejándola. Y terminamos viendo series, novelas y ya no hicimos nada. Tal vez dijiste, este año voy a ir todos los días a la oración. ¿Y cuántas veces veniste? Este año sí voy a echarle ganas, me voy a meter a los servidores y nada más hiciste concha, dicen por ahí, echaste flojera y no viniste, no hiciste nada. Pero ¿cómo lo estás terminando? Tal vez te propusiste adelgazar, ¿cómo te fue? Tal vez dijiste, este año es mi año para tener novia, los que están en edad, ¿verdad? ¿Y cómo terminas? ¿Cómo te fue ahí? O tal vez dijiste, voy a terminar algún proyecto y sigue en obra negra el proyecto. ¿Cómo te fue con todo eso? Bueno, nos llamaba la atención y lo hemos comentado, que hemos platicado con algunos de ustedes, sobre todo los jóvenes, y les preguntamos, ¿cómo te fue en el año? Y los jóvenes decían, pues ni bien ni mal. Y esta respuesta no es nada buena, porque mira, mi hermano, en la vida cristiana, si no avanzas, no es que te estanques, no hay estancamiento en la vida cristiana. Si no avanzas, estás retrocediendo. Dice, yo sigo buscando a Dios, yo sigo viniendo a la iglesia, pero si no estás dando pasos más allá, entonces aunque vengas a la iglesia, aunque busques a Dios, si no vas más allá de lo que son tus fuerzas o de lo que estás haciendo, lo que está pasando es que estás retrocediendo. Y esa era una de las cosas que nos llamaban la atención en los jóvenes, pues ni para bien ni para mal. Pues entonces, ¿sabes qué? Te fue mal, ¿verdad? En el año te fue mal. Entonces debemos de hacer una evaluación, ¿cómo estamos terminando? Y quiero llevarte a una historia del fin de la vida de una de las personas de la Biblia que hicieron cosas muy relevantes. Y quiero que pongamos mucha atención, porque de quien te quiero hablar es de Elías. Elías termina una misión en donde
Dios se glorificó de manera increíble, y ustedes algunos los conocen, y los que no conocen esta historia ahorita la vamos a leer. Pero a través de lo que Dios le había llamado, hace caer fuego del cielo y consume el holocausto lleno de agua, con una zanja llena de agua. O sea, fue un sacrificio impresionante en donde Dios se glorificó, como a todos nos gusta que Dios se glorifique, de manera extravagante, ¿verdad que sí? Pues Elías le pasó. Entonces, Elías había terminado de cumplir esta misión que Dios le había encargado, pero llama mi atención algo que sucede después. Y vamos a ver en Primera de Reyes 19, y vamos a leer del 1 al 16. Es importante que lo leamos y vamos a avanzarle. Ustedes mientras lo buscan, yo le voy leyendo. Está en la Nueva Traducción Viviente. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Antes de esto, déjenme le pongo un poquito en contexto. Cuando Elías termina este magno evento, vamos a llamarlo así, la esposa del rey de aquel entonces, Acab, la esposa era Jezabel, se enoja tanto porque mataron a sus profetas o a los profetas de Baal, que ella dice: ¿cómo no voy yo a matar a Elías? Y de mi cuenta corre que Elías no va a estar vivo. Entonces eso le causa a Elías un terror, un miedo tan grande, que empieza lo que dice aquí. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó y le tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces allí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. En esta frase la TLA lo dice: yo me he preocupado mucho por obedecerte, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme, y a mí también, perdón. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató cada uno de tus profetas. Soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea el rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y bueno, aquí ya
Le dice que va a tomar Eliseo el lugar como profeta que él tenía. Vamos viendo toda esta historia que acabamos de leer, porque ya por sí sola habla, ¿verdad? Pero vamos viendo algunas cosas que el Señor hablaba a mi corazón. Y es que después de que Elías había estado en el Monte Carmelo, el Monte Carmelo es el lugar en donde sucedió lo del gran acontecimiento de que el Señor hizo llover fuego del cielo, y ahí pasó todo, ¿verdad? Donde la gloria de Dios se manifestó al consumir la ofrenda de Elías. Viene entonces la amenaza de parte de Jezabel, la esposa del rey Acab. Elías, ante esta situación, como les mencionaba, pues tiene miedo y decide huir. Entonces, en este momento fue cuando Elías se sintió exhausto mentalmente. No sé si a ustedes les ha pasado, a los que sirven dentro de la iglesia o a los que se encargan de hacer algún proyecto familiar en su trabajo o algo, que cuando terminan de hacer esta gran conmemoración, por decir así, se sienten fatigados. A mí sí me ha pasado cuando trabajamos excesivamente. Por ejemplo, cada cierre de año en el negocio es un dolor de cabeza, porque tenemos que hacer cuentas, tenemos que checar que las facturas coincidan, tenemos que buscar a los clientes que deben, tenemos que buscar meter gastos. Entonces es un desgaste mental muy difícil, ¿verdad? Pero a veces también dentro de la iglesia o de las cosas que hacemos, muchas veces el trabajar tanto o el hacer tantas cosas llegan a traer un cansancio mental, emocional y a veces hasta físico. Pues a Elías le pasó esto. Él acababa de ver la gloria de Dios, pero aún así hubo cansancio en su vida y eso lo llevó a sentir temor. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos cansados es más fácil que llegue la angustia, que llegue la depresión, que lleguen los malos pensamientos. Por eso es que debemos poner mucha atención si estamos siendo frustrados o nos estamos cansando demasiado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a todos nos ha pasado que cuando vemos también que Dios está obrando en algún área, por ejemplo, cuando hemos ido a los evangelismos y vemos que la gente recibe y que llevamos burritos y que hacemos todas esas cosas, vamos a ser honestos, nos sentimos como pavos reales, nos sentimos como la mega iglesia que está haciendo buenas obras y nos sentimos muy bien, porque ¿sabes qué? Estamos tan acostumbrados a ver a Dios obrando de manera general, que entonces cuando viene una situación de cansancio con la que no contábamos, pues entonces ¡pum!, nos derribamos. Nos gusta ver a Dios obrando de maneras impresionantes, que si tuvimos una reunión llena de la gloria de Dios y hubo sanidades y hubo milagros y hubo cosas grandiosas, pues nos sentimos muy bien, porque estamos acostumbrados a ver a Dios así, que cuando no vemos a Dios obrando de esa manera, viene la angustia de decir, no, es que Dios no está. Si no hay un mover fuerte, entonces quiere decir que Dios no está, porque ahora no está pasando nada. Y esto fue lo que sucedió con Elías, que estaba acostumbrado a ver la obra de Dios de gran manera. Dios no es un Dios que quiere que lo conozcamos a través de sus obras. Por eso es que a veces nos permite quedarnos en la soledad, para que aprendamos a conocerlo. Es como les mencionaba, estamos tan acostumbrados a ver a Dios de la forma incorrecta y decimos que primero cambien ellos, que primero lo hagan ellos, que primero pase esto y ya después yo soy el que va a actuar. Queremos ver a Dios obrando o verlo trabajando de forma visible, que entonces nos desmotivamos cuando no es así. Cuando Elías se siente solo y amenazado, lo dice aquí en Primera de Reyes, cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó. En el territorio de Judá dejó a su ayudante Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis antepasados.
El hecho de estar acostumbrados a ver las manifestaciones de Dios y después sentirnos cansados trae un peligro de depresión. Muchas veces nos podemos sentir así. Y Elías incluso no nada más se sintió triste, sino que decía: yo quisiera morirme. Qué contraste tan grande, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ver a Dios obrando de una forma impresionante y al mismo tiempo querer morirte? ¿Qué pasó? Bueno, Elías dejó el lugar donde vio la gloria de Dios ante la multitud y se fue a Berseba y dejó a su ayudante. ¿Cuántas veces no dejamos el servicio de Dios por todos los problemas que se nos vienen? Porque ya no podemos con la situación, preferimos dejar de leer, dejar de orar y dejar de ir a la iglesia. Muchas veces, cuando ya nos sentimos en ese estado, lo primero que hacemos es que preferimos alejarnos de Dios en vez de acercarnos más. Y es que estas situaciones son muy peligrosas. La condición humana, mis hermanos, es así. Podemos ver un día la gloria de Dios y pensar que mañana ya no va a ser nada, porque así es nuestra condición. Somos seres emocionales y seres fluctuantes. Un día puedo confiar mucho en lo que Dios va a hacer, pero al otro día decir: ay, ¿y si no lo hace? Prefiero morirme porque no puedo, ¿verdad? Así podemos llegar a ser. Yo creo que Elías pensó: ¿cómo es posible que Dios pueda hacer caer fuego del cielo y consumir el altar, pero no puede librarme de Jezabel? Yo creo que ese pensamiento fue lo primero que pasó por la mente de Elías. ¿Cómo es que Dios puede sanar a ese hermano y a mí no me sana? Esos pueden ser nuestros pensamientos al ver que las cosas o las manifestaciones se dan. Puedo yo ver cómo Dios está bendiciendo económicamente a una persona, pero luego decir: ¿por qué si yo soy el que oro por esa persona, a mí por qué me va tan mal económicamente? Eso fue lo que le estaba pasando a Elías y por eso sintió temor. Muchas veces ese pensamiento es el que nos hace huir y decir: en vez de quedarme para ver qué es lo que Dios va a hacer, mejor me voy antes de que Jezabel me mate. ¿Sí? ¿Te sientes identificado con esto? ¿Alguna vez te ha pasado? Entonces, fíjate, Dios me hacía hasta entender esto. ¿Qué caso tiene servir a Dios? Ayer decía Jorge, ¿no? Que en ocasión en el año él se sintió así. ¿Acaso tiene caso que te sirvamos, Señor? Si estamos viendo lo contrario. El pastor Juan nos hablaba de esto. Si vemos lo contrario, ¿será que estamos haciendo las cosas correctas? Nos sentimos utilizados por Dios muchas veces, pero porque es la condición humana, en el que un día puedo confiar mucho en Dios, pero en otro sentirme de lo peor. Dice también esta parte de la escritura que Elías dejó a su sirviente, la ayuda que Dios le había dado a través de las personas. ¿Cuántas veces también no hacemos lo mismo? Cuando nos sentimos en esta condición en el que nos sentimos perseguidos y ya no queremos hacer nada, lo primero que hacemos es: mejor me alejo de la gente, mejor me alejo de los hermanos, mejor me alejo del consejo, mejor no le digo a nadie porque me siento en esta condición. Elías dejó a su sirviente. Dios no me contesta, mejor me alejo de los demás y yo aquí solito para que nadie sepa mi sufrir, dijo esa alabanza, ¿verdad? Entonces dice también aquí en la escritura: después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. La soledad nos tumba. La soledad tiene esa característica que te deprime. Cuando estés en una situación en la que te sientas que ya no puedes más, lo peor que podemos hacer es quedarnos solos. Es mejor decir: pastor, pastora, ora por mí. Tal vez no quieres decir tu situación, está bien, pero el hecho de que alguien esté orando por ti, a tu esposo, a tu esposa, a tus papás: oren por mí, estoy pasando por tal situación. Porque la soledad nos trae ese derribamiento, nos debilita, y lo peor en algunas ocasiones es que a veces nos victimiza. Es que
pues yo hago todo, pero pues nadie se fija en lo que hago. Te haces la víctima de lo que te está pasando. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió y bebió y se acostó de nuevo. Ahora aquí viene otra vez y resuena la pregunta que les hice al principio: ¿qué hiciste este año? ¿Qué hiciste? Y resuena la respuesta: mi año fue X, no hice nada. ¿No crees que tal vez estás en la condición que se encontraba Elías? Lamentablemente la depresión es difícil de identificar en algunos, mis hermanos, porque comienza con una desilusión. Primero te desilusionas de alguna situación. Ay, es que como no me hicieron, como no me tomaron en cuenta. Ay, es que como ya no me habla, como ya no quiere decirme nada, pues empieza con una desilusión. ¿De quién te desilusionaste? ¿Qué fue lo que te hizo retroceder? ¿Qué te hizo tumbarte en tu cama y no querer saber nada de nadie? Hay cosas que nos pasan así, ¿no? De que no le voy a contar a nadie, que nadie sepa. Y vas y te acuestas en tu cama y estás a piénsale y piensas: no, ¿para qué les digo? No, es que esto, nada más lo tengo que saber yo, porque no quiero que vean mi debilidad. Y tachota, porque no es que seas débil cuando dices tu situación, más bien es que pues te da el temor a lo mejor al rechazo, al que dirán, al que no me vaya a volver a suceder, no sé, pero el hecho de que alguien pueda estar orando por ti te va a dar fuerzas. Esto me hace recordar cuando estaba Moisés y estaba el pueblo en la guerra, en donde, acuérdenme de los nombres que ya se me olvidaron, Aarón y Hur le levantaron las manos a Moisés. Dice que Moisés estaba cansado. Cuando estás cansado, lo que haces es bajar los brazos, encorvarte y a dormir. Pero dice que era necesario que él estuviera con los brazos extendidos, porque así la victoria se iba a dar. Entonces, cuando te sientes debilitado, necesitas que te levanten los brazos. Necesitas que alguien esté intercediendo por ti. Es importante también, y aquí vamos a algo interesante, es importante también entrar en este estado de cansancio, porque aquí es donde Dios realmente se muestra. ¿Has visto las obras de Dios en los demás, en las iglesias? Pues el estado en el que ahora te encuentras va a llevarte a conocer a Dios de una forma personal. Dios está más interesado en que tú tengas una comunión directa con Él que el que vea sus grandes obras dentro de la iglesia o en tus finanzas o ahí no sé, obrando en alguna sanidad. Dios está más interesado en que tú lo conozcas de una forma personal. Entonces, aquí en este pasaje vemos cosas bien interesantes, porque sigue diciendo: Elías se acostó y se durmió, quería morirse, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y aquí hay mucho que decir. Dios permite que pasemos por situaciones que nos hagan darnos cuenta de nuestra condición. Los momentos en los que más presionados nos sentimos es cuando realmente sale quiénes somos en realidad. Cuando tú estás en una condición de presión, cuando dices: es que estoy solo, es que nadie me entiende, es que ¿por qué me pasó esto? Ahí sale realmente quién eres. Porque en la iglesia podemos venir y ser personas de mucha fe. Aquí podemos decir: sí, Dios va a obrar, sí, Dios va a hacer. Y tal vez sí, porque les digo, estamos acostumbrados a ver a Dios obrando de manera general. Pero ¿qué pensamientos te vienen cuando llegan las deudas y dices: no puedo más? ¿Qué pensamientos entran a tu cabeza cuando te llega una enfermedad? ¿A dónde corres primeramente? Cuando te sientes solo, cuando dices: híjole, es que aquí es donde necesito a mis hermanos de la iglesia y nadie me ha hablado, nadie me ha dicho nada. Y esto es muy común, nadie se interesa por mí. ¿Qué es lo que piensas? No, mejor ya no voy a ir.
Pero aquí estabas levantando las manos, hermano. Aquí estabas diciendo, gloria a Dios, Dios va a obrar. En los momentos de presión realmente sale quiénes somos. Si eres una persona de fe, si eres una persona que realmente confía en Dios, si eres una persona que todavía te dejas llevar por las emociones, ¿a dónde corres o qué haces cuando estás en momentos de presión? La ventaja de las Jezabeles o de los problemas es que nos empujan a pasar tiempos de soledad con Dios. Y aquí vamos a ver por qué. Dios amaba tanto a Elías que le envió a un ángel. Y ángel significa mensajero, ¿sí? Y le dijo, levántate y come. Y esta palabra de comer la hemos escuchado mucho en las predicaciones últimamente, ¿verdad que sí? Estos últimos tiempos, porque son mensajes de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama mucho. Y cada palabra que Dios da a través de este lugar es porque está como que hablando tu corazón para que tú te levantes. Pero esta palabra necesitas comértela. No es nada más para que la pellizques. Realmente la palabra nos va a nutrir y nos va a alimentar, y ahorita lo vamos a ver. Aquí en el versículo 6 dice, levántate para que comas. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió y bebió y se acostó de nuevo. La palabra de Dios, mis hermanos, es un alimento que nutre y que sacia. Cuando estamos en la condición de Elías, lo mejor que podemos hacer realmente es frenar nuestra vida. Cuando nos sentimos en cansancio, en extrema frustración o depresión, es mejor frenar, porque muchas veces nos ponemos mucho más activos. Creemos que trabajando de más en el Señor se nos va a quitar, y a veces es importante que frenemos, y te voy a decir por qué. Porque necesitamos sentarnos a comer, a recibir, a descansar. Necesitamos ser alimentados por Dios, que el mensaje que Dios tiene para nosotros nos satisfaga. Dios sabe exactamente el alimento que cada uno necesitamos. Pero ¿sabes qué? Muchas veces estamos sentados en la silla, nada más pensando en, esto era para el hermano que no vino, pudo haber venido mi mamá, ay, eso ya me lo sé, porque están hablando de esto, si esto lo hemos visto muchas veces. El alimento se tiene que consumir para que te nutras. Si Dios a Elías, cuando se sentía en este momento tan frustrado, le dijo, levántate y come, es porque era importante para Dios que Elías se nutriera, que Elías se alimentara. Y esto lo quiero decir para los que están ya en servicio. Mis hermanos, muchas veces te vas a estresar de tu trabajo. En Dios sí llega a pasar. En muchas ocasiones nos vamos a sentir que ya no podemos más. Y lo mejor que podemos hacer es, necesito ser alimentado, necesito nutrirme. Y quiero contarte algo que Dios me habló en esta semana. Y es que ahora que soy mamá, pues cuando Dan tiene hambre, llora. Sí, por cierto, ahorita ya tengo que avanzar porque eso da llorar. Llora y nadie lo puede tranquilizar. No sé si lo han visto. Cuando Dan tiene hambre, van todos y me buscan. Tenga, ahí está su chiquillo. Porque la única que lo puede tranquilizar es mamá. Entonces muchas veces ya cuando Dan está comiendo, pues también está renegando y está ahí. Y yo digo, mijo, pues coma si tiene hambre, ¿verdad? ¿Para qué reniega? Y bueno, ya una vez que ya se siente saciado y que deja de renegar, se queda dormido. Y esto pasa muchas veces cuando nosotros comemos. No sé si a usted le pasa que de repente ya cuando termina le da el mal del puerco. Dijo Abraham una vez, el mal del puerco cristiano. Bueno, porque el cuerpo se siente satisfecho y lo que es, ya comí, ya bebí, ya dejamos a dormir. Entonces Dios me hablaba en este preciso momento cuando estaba alimentando a mi hijo. Me decía, muchas veces tú estás como está Dan. Estás renegando porque quieres comer, pero no comes. Y necesitas quedarte ahí comiendo hasta que te satisfagas y te quedes en santa paz dormida. Todos necesitamos alimentarnos
hasta que nos saciemos. Muchas veces leemos la palabra solamente para calmar nuestra ansiedad, así como que, ay, no me quiero sentir que no leí, deja leo. Sí, tranquilizar nuestra conciencia. Muchas veces venimos a la iglesia para que no digan, mi hermano, esto a nosotros no nos beneficia en nada el que tú vengas o no vengas. Esto te beneficia a ti. Esto es para ti. El estar nutrido es para estos tiempos en donde va a venir, porque va a venir la frustración, va a venir el cansancio, pero si no estás bien nutrido, ¿sabes por qué da la anemia? Porque no comes bien. Puedes comer mucho, pero no estás comiendo bien, no te estás nutriendo correctamente. Ese es el problema. Aquí puede haber muchos anémicos, o podemos, ¿verdad? Porque nada más comemos lo que nos gusta, solo tomamos las palabras que nos gustan, pero hay cosas que no nos van a gustar y aún así te las tienes que comer, tienes que consumirlas, porque son de provecho para ti. Y a mí me hacía entender el Señor, no es solo comer poquito, es hasta que te satisfagas. Lee la Biblia hasta que Dios te hable, ora hasta que Dios te hable, ven a la iglesia hasta que Dios te hable. ¿Y para qué necesitas esto? Porque nuestro ser, mi hermano, tiene un hueco. Y yo siempre lo he imaginado así, ¿no? Un hueco en el que tiene la forma que solo Dios lo puede llenar. Si tú lo intentas llenar con música, si lo intentas llenar con series, si lo intentas llenar con predicaciones, que tal, hasta en eso podemos estarnos malnutriendo, con predicaciones que no están llenando, entonces nunca vas a quedar completamente satisfecho ni tapado, porque ese es un hueco que solo Dios puede llenar. En el versículo 7 dice: y el ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar. Y aquí espero que ya estemos entendiendo más, Le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Los tiempos de descanso son necesarios. Dios nos hizo seres cansables. O sea, tú estás hecho para cansarte. Yo también. Y me gusta cansarme para poder dormir. No somos máquinas. El descanso debe ser fundamental para cada uno de nosotros. Incluso el sentirse frustrado por la obra debe ser un síntoma para ti de que algo está mal, ¿sí? Tal vez es tiempo de que hagas como Elías: duérmete. Pero con esto no quiero decir que no vengamos a la iglesia y nos quedemos a dormir, O sea, descansa, date un tiempo para descansar. Frena en lo que estás haciendo, porque a veces creemos que Dios se alegra con nuestro mucho activismo, y realmente somos seres cansables que necesitamos acostarnos un ratito para que Dios, ahorita lo vamos a ver, veas lo que quiere hacer contigo, y déjate alimentar por Dios, que el largo camino nos espera. Si tú estás activo y tratando de hacer todos los ministerios que puedas, va a llegar un momento en el que ni siquiera vas a poder llegar a lo que Dios realmente tiene para ti, porque estás tan afanado y tan ocupado que no dejas que lo que Dios tiene llegue. Entonces Elías comió, y esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches. Mis hermanos, en ese tiempo no había carros, no había camiones, no había taxis. Entonces tú dices, ay, viajar 40 días y 40 noches, pues está pesadito. A Elías le esperaba un viaje así, porque llegó al monte Horeb, y este es el monte de Dios. Fíjate, del monte Carmelo al monte Horeb existen 477 kilómetros. Muchísimo. Sí, son 143 horas caminando. Eso lo vi en el Google Maps para ver cuándo se hacía y se hace eso. Además, el monte Horeb tiene una altura de 2000 metros aproximadamente de alto. El viaje era largo y a poco no era pesado.
Lo que le esperaba a Elías necesitaba de mucho descanso y de que estuviera fuerte. Si nosotros nos enfocamos en solo estar activos y no descansar y no comer de lo que Dios tiene para nosotros, ¿tú crees que vas a poder con un viaje así? No vamos a llegar. El monte Oreb fue el lugar donde Dios habló con Moisés, ¿se acuerdan? Por eso se llama el monte de Dios. Elías necesitaba entrar en ese viaje para encontrarse cara a cara en el monte de Dios. ¿Sabes que tu cansancio, lo único que te está hablando Dios, es que Él quiere que vayas al monte Oreb a orar para encontrarte con Dios? Dios te ama y te quiere con Él. Dios quiere tener un tiempo únicamente contigo. Por eso es que ese monte está tan alto, para que solamente puedan estar tú y Dios, nadie más, ¿sí? Entonces yo espero que Dios aquí nos esté hablando y nos esté haciendo entender muchas cosas. Yo creo que Elías pensaba, si Moisés había podido hablar con Dios en ese lugar, entonces Elías también podía hacerlo. Y no importó el costo que tenía que pagar, porque ya se había alimentado y ya había descansado, ¿sí? Estaba listo para hacer lo necesario para encontrarse con Dios. Subir al monte Oreb es lo que Dios anhela de nosotros, mis hermanos. Este es el lugar donde lo demás no importa. Ahí se respira su presencia. Ahí podemos ver el rostro de Dios. Y es lo que Dios anhela. Pero llegar ahí cuesta trabajo. Ya vimos el largo camino que le esperaba a Elías. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para ti, no vamos a poder llegar. Necesitamos estar fuertes para ese momento. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Buscar a Dios requiere de nuestra diligencia. Y saber sus planes es un privilegio que nosotros debemos anhelar. El mucho activismo no es ser diligentes. Necesitamos analizar bien qué estamos haciendo. Realmente Dios es quien te tiene que estar mandando a hacer las cosas. No nos podemos dejar guiar por lo que, ayer como lo decías, por la presión, por aquellas cosas que nos están gritando alrededor. Es que tienes que actuar, es que tienes que trabajar. No tienes, mi hermano. Realmente lo que te tiene que importar es escuchar la voz de Dios para poder hacer lo que Él te esté diciendo que hagas. Pero el ruido opaca la voz de Dios. El mucho activismo opaca la voz de Dios. El creer que Dios solo se manifiesta de formas extravagantes opaca la voz de Dios. Y necesitamos ir a ese lugar, subir al monte Oreb, en donde Dios está, para poder verlo cara a cara y ver su presencia, escuchar su voz. Tal vez dices: es que ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios está en silencio? Tal vez la fórmula la estamos aplicando mal. Tal vez estamos creyendo que con muchas actividades vamos a escuchar la voz de Dios. Tal vez estamos considerando que el hecho de que vengamos y sirvamos todos los días, ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Y sabes que Dios quiere un tiempo personal contigo. Dios quiere que te preocupes más por buscarlo en intimidad que por cualquier otra cosa. Muchas veces nos afanamos en cómo vamos a tener lo necesario para sobrevivir o para vivir. Es que necesito trabajar, por eso me la paso afanado en el trabajo. Pero tal vez estás recibiendo mucho económicamente, tal vez sí. Pero acuérdate que en el ruido muchas veces Dios no está. Dios está en la intimidad. Dios te quiere bendecir, pero tal vez esa no está siendo la bendición de Dios. Y mientras tú te enfoques en buscar la presencia de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Es más, ni lo vas a buscar, no lo vas a pedir, porque Dios conoce a los que se acercan a Él. Dios sabe de lo que sus hijos tienen necesidad. Amén. Muchas veces queremos buscar a Dios por lo que Él nos da. Y queremos encontrar oro en todos lados,
pero aquellos que suben al monte, que pagan el precio y anhelan ver su rostro, no solo encuentran las bendiciones, lo encuentran a Él. Yo quiero, más que las bendiciones, encontrarlo a Él. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero saber los anhelos de su corazón. Yo quiero saber quién es mi Dios, quién es mi Padre. Acabo de terminar el libro de Job y me impresiona mucho cuando Dios le habla y le dice: ¿tú dónde estabas cuando yo creé el cielo, cuando yo hice a los animales? Es más, le da especificaciones de cómo eran ciertos animales. Y yo decía: ay, la Biblia es un National Geographic. Se dice cosas bien impresionantes, pero al final Job decía: yo solamente de oídas te había oído. Y la palabra al principio menciona y dice que era un hombre justo, que estaba Dios agradado con él. Dios le decía: mi siervo, lo presumía. Pero ves el contraste tan interesante que dice: es que yo solamente había escuchado de ti. ¿Sabes por qué? Porque estaba acostumbrado a ver las bendiciones, a ver a Dios obrando en lo bueno, en lo que traía y producía riqueza, pero no había tenido un encuentro real con Dios. Los silencios, los momentos en los que nos sentimos peor, es cuando más nos damos cuenta de quién es Dios, porque dice: ahora mis ojos te ven. Tuvo que pasar un tiempo de intimidad con Dios para realmente verlo y saber lo que Dios quería de él. Job no le pidió nada, ¿verdad que no dice la palabra que Job le haya pedido otra vez riquezas, otra vez hijos? No le pidió nada. Dios se lo dio cuando estuvo en intimidad con él. Amén. Y ya voy terminando, Mientras Elías subía al monte Horeb, en el versículo 9 dice: allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: sal fuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. ¿Qué haces en esa cueva? Y es aquí donde se centra todo el mensaje, pero voy terminando. Mientras subimos al monte, van a haber cuevas. Y esto no quiere decir que sea bueno, porque Dios pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Se acuerdan que muchas veces nos han hablado de los atajos? Bueno, pues mientras vas subiendo al monte Horeb, mientras te estás queriendo conectar con Dios, va a haber cosas que te van a querer desenfocar de lo alto, de donde realmente está Dios. Tal vez mientras vas subiendo se te viene un problema económico y prefieres ir a Coppel. Ay, es que aquí está mi cueva de Coppel, déjame, voy y pido un préstamo. Y te metes ahí creyendo que es Dios el que te... Ahora llegan mensajes llegan mensajes: esto es para ti, te estamos prestando tantos $1,000. Dios, gracias, porque Coppel me eligió para que me prestaran tantos miles de pesos. Cuevas, son cuevas. Dios quiere que subamos hasta arriba, porque le dice: Elías, ¿qué haces ahí? Ese no es el lugar a donde yo te estoy llamando. Yo quiero que subas. Tengo una pregunta para ti, hermano. ¿De quién o de qué estás huyendo? ¿Qué haces pidiendo préstamos? ¿Qué haces pidiéndole consejos a la comadre? Si realmente a donde Dios te está llamando es a subir. En el 10 dice: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto contigo, han destruido sus altares y han matado sus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: sal fuera de la cueva y párate delante de mí. ¿En dónde? En la montaña. Vete hacia arriba. En ese momento, fíjense lo que sucedió cuando Elías salió. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero ¿sabes qué? Dios no estaba en el viento.
Muchas veces creemos que Dios está en los movimientos extravagantes, ¿no? Pero a veces Dios no está ahí. Dice, después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego. Al principio, cuando Dios hizo cuando estaba en el Monte Carmelo, vio que el fuego descendió y ahí sí estaba Dios. Pero después vio que fuego descendió y ahí no estaba Dios. Dios no se mueve de la misma manera todo el tiempo. Dios es un Dios creativo. Entonces, si a veces creemos que tenemos que hacer lo mismo para ver la gloria de Dios, y Dios es un Dios creativo. Dios nos habla de muchas maneras. Entonces, Dios no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías le escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó la voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Seguimos creyendo que el ruido del servicio es donde Dios está? No. Dios quiere también esos tiempos de silencio, porque ahí es donde Dios nos va a hablar. Es más importante tu tiempo de intimidad con Dios que tu mucho activismo. Es más importante que subas y te conectes con Él que el que toques cualquier instrumento. Si tú no pasas tiempo con Dios, ¿qué vas a dar a los demás? ¿Qué vas a compartir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Dios quiere que lo conozcamos a Él. Lo que nos tiene que importar más, mis hermanos, y lo que Dios estaba haciendo entender a Elías, era que necesitaba conocerlo a Él cara a cara. Ya lo había visto obrando de una manera impresionante, pero Dios quería estar un tiempo a solas con Elías. Yo creo que este año, y Dios nos ha estado hablando de esto, nos enfocamos mucho en lo que funciona para que la gente se quede, lo que funciona para que todos nos sintamos bien. Nos enfocamos en eso, pero nos descuidamos en el realmente buscar a Dios. Muchas veces vamos más detrás del llamado, detrás de las promesas que Dios nos ha dado. Dios de todos va a hacer algo porque Él ya lo prometió. Pero para Dios es más importante que conozcas al que dio la promesa en vez de la promesa. ¿Sí me explico? Para Él es más importante que te desconectes un poquito de todo tu ruido que estás haciendo y te conectes con Él, que pases tiempos de intimidad con Él. Muchas veces oramos y le pedimos. Sálvame, Señor, líbrame, Señor. Nos decía la pastora Jocabet, no es malo pedir, pero nuestra oración tiene que crecer. Tenemos que crecer en el aspecto de querer conocer más a Dios, que lo que Dios puede hacer a través de nuestra oración. Que lo que nos importe sea Él, porque Él es el que se merece todo. Realmente todo se centra en Él, todo se trata de Él. Cuando tú te concentres en tener esta relación con Dios, va a cambiar muchas áreas de tu vida. Dios va a hacer cosas que no te imaginabas, pero eso no es lo que te tiene que emocionar. Lo que te tiene que emocionar es: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres y qué es lo que quieres que yo haga por ti. Que Dios sea el que nos lleve este año que viene hacia lo que Él realmente quiere, porque también nos hemos dado cuenta que hemos hecho muchas cosas dentro de la iglesia que Dios no está mandando, que Dios no nos está ordenando. ¿Y qué caso tiene estar en un lugar en donde Dios no está? ¿Te gusta estar en el terremoto? Porque hay muchas obras, tal vez se ve muy bonito y es muy emocionante. Tal vez el mover que hay en unas iglesias en donde Dios está sanando, donde se están moviendo muchos milagros, es muy emocionante. Yo he estado en reuniones así, en donde ves los milagros de frente y dices: ¡wow! ¡Qué padrísimo! Aquí Dios está.
pero Dios no estaba en el terremoto. Que Dios hable a nuestro corazón. Tal vez el hecho de que digas, es que no pasó nada, bueno, es que tal vez no estabas haciendo el viaje correcto, o te quedaste ahí sentado en el enebro y no seguiste con el viaje que Dios tenía para ti. Es importante que comencemos a pensar más en: Señor, yo quiero una relación contigo. Que este año que viene sea lo que nos mueva. Yo quiero encontrarme contigo. No importa si me das, no importa si no me das, no importa si me pasan, no importa si no me pasan. Yo lo que anhelo es conectarme con tu presencia. Yo anhelo, Señor, estar en intimidad contigo. Quiero estar en tu lugar secreto, donde puedo ver tu rostro, donde puedo mirar tu espalda, porque dice que Moisés miró las espaldas de Dios cuando estaba en el monte Horeb. Bajaba una nube de la presencia de Dios y lo envolvía. Eso te tiene que emocionar más que el hecho de ver a Dios obrando aquí en cositas bien insignificantes, que al final de cuentas, mi hermano, aunque el cuerpo se sane, el cuerpo aquí se va a quedar. Pero lo que sí te vas a llevar es la presencia de Dios contigo. Que cuando llegues al cielo el Señor diga: ahí viene Gris, yo la conozco porque pasó tiempo conmigo. A que nos diga: hey, apártate de mí porque yo no te conocí, yo no te conozco. ¿Cuántos quieren ser conocidos por Dios? El Señor es un Dios de oportunidades. No importa cuántas veces lo intentes, hermano, de verdad no importa. Lo importante es que sigas y sigas. El cuerpo se cansa, el cuerpo se debilita, el alma, nos comentaba el pastor Lázaro también, que tenemos 3 partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Todas tienen que ser alimentadas. El alma también se debilita, pero el espíritu, si está fortalecido, siempre va a estar en comunión con Dios, siempre va a estar avivado. Y eso es lo que nos debe de importar. Porque después de que alimentas el espíritu, todo lo demás viene por añadidura. Deja de buscar las promesas. Deja de preocuparte por la forma en que lo vas a alcanzar. Concéntrate en subir a la montaña y en medio del silencio, donde nadie te ve, mírame a mí y conóceme a mí. Dice el Señor: disfrútame a mí.